Mi esposa sonrió con desdén y dijo, te dejo. Encontré a alguien mejor. Mencioné con calma el nombre de Eric. Luego le dije que él tenía algo importante que explicar. Cuando Eric entró en la habitación, el color desapareció de su rostro. Pero allí estaba yo, Mark Reynolds, de 43 años, tirado debajo de mi vieja camioneta Ford que había estado estacionada en nuestra entrada como una escena de una canción country. La ironía no se me escapaba. Estaba literalmente debajo de una camioneta mientras mi matrimonio se desmoronaba por culpa de otra persona. Llevaba meses sospechando. Lisa estaba distante, siempre arreglada para eventos de trabajo que parecían ocurrir cada 2 noches. Había empezado a ir al gimnasio con regularidad, a comprar ropa nueva que yo nunca había visto y a pasar horas en su teléfono con esa estúpida sonrisa secreta pegada en su cara. Nuestro pueblo de Cedar Grove no era exactamente una metrópolis próspera, con una población de 8.000 en un buen día, con la mitad de las fábricas cerradas y la otra mitad apenas aguantando. Todo el mundo conocía los asuntos de los demás, lo que hacía casi imposible guardar secretos, excepto, al parecer, si eras mi esposa. Salí de debajo de la camioneta, limpiándome las manos en un trapo viejo. A través de la ventana, podía ver a Lisa paseándose por nuestra cocina, jugueteando con su pelo rubio como una adolescente. A sus 39 años, seguía siendo hermosa, quizás demasiado hermosa para un mecánico grasiento como yo, al menos según su actitud reciente. Eres mucho más emocionante que él, continuó por teléfono. Mark llega a casa, bebe cerveza y ve la televisión. Al menos tú tienes ambición. ¿Ambición? Sí. Llevaba 15 años dirigiendo Reynolds Auto Repair. Lo había construido de la nada después de que mi carrera de boxeador terminara con un hombro roto, pero al parecer, arreglar motores y mantener las luces encendidas no era lo suficientemente ambicioso para el gusto de Lisa. Decidí hacer un poco de trabajo de detective por mi cuenta. Lisa siempre dejaba su tableta cargando en la sala y compartíamos la misma cuenta de Apple. Unos cuantos toques más tarde y tenía todo lo que necesitaba saber. Eric Lawson, de 35 años, trabajaba en la misma oficina inmobiliaria que Lisa. Un asiduo del gimnasio con el pelo perfectamente peinado y una sonrisa que gritaba niño de papá. Los mensajes entre ellos eran lo suficientemente íntimos como para confirmar una relación inapropiada, con fotos que definitivamente no quería ver. Pero el verdadero golpe bajo fue el recibo que encontré metido en el bolso de Lisa. El Lakeside Inn, el hotel más elegante de nuestro pueblo, habitación 237, cargado a su tarjeta de crédito 3 veces el mes pasado. La misma tarjeta de crédito que yo ayudaba a pagar cada mes con mi sueldo de mecánico. Podría haberla confrontado en ese mismo momento. Podría haber gritado, tirado cosas, hecho una escena como cualquier marido normal habría hecho. En cambio, hice algo que probablemente debería haberme preocupado. Empecé a planear. La noche siguiente, me encontré en la Cedar Tavern, nuestro bar de mala muerte local, donde la cerveza era barata y la iluminación lo suficientemente tenue como para ocultar las decepciones de la vida. Eric estaba allí, naturalmente, probablemente celebrando otra tarde exitosa con mi esposa. Él era todo lo que yo no era, alto, bien afeitado, con una camisa polo que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en una semana. El tipo de persona que nunca tuvo aceite de motor bajo las uñas ni lanzó un puñetazo de verdad en su vida. Mark, gritó Eric cuando me vio, con toda su falsa amabilidad. ¿Cómo va todo, amigo? Amigo. La palabra sabía a veneno en el aire entre nosotros. No me puedo quejar, respondí, sentándome en el taburete del bar a su lado. Aunque he oído que has estado muy ocupado últimamente. Su rostro parpadeó con algo, culpa tal vez o miedo, pero se recuperó rápidamente, mostrando esa sonrisa de $1.000.000. Ya sabes cómo es. El trabajo me tiene corriendo por todas partes. ¿Me lo imagino? Le hice una seña al camarero para que trajera 2 cervezas. Oye, ¿te acuerdas de cuando echábamos un pulso en el instituto? Siempre decías que algún día me ganarías. Eric se rió, pero había nerviosismo en su risa. Eso fue hace 20 años, Mark. Ya no somos niños. Vamos, insistí, arremangándome. Por los viejos tiempos, a menos que tengas miedo de romperte una uña. El bar empezó a prestar atención.
En un pueblo como Cedar Grove, el entretenimiento era escaso, y un posible enfrentamiento entre el mecánico local y el apuesto agente inmobiliario era mejor que cualquier partido en la televisión. Eric no podía echarse atrás sin parecer un cobarde. Así que, se arremangó sus caras mangas y plantó el codo en la barra llena de cicatrices. Su mano era suave, cuidada. La mía estaba callosa por años de trabajo honesto. ¿Listo?, pregunté, agarrando su mano. El pulso duró unos 3 segundos. Podría haberlo terminado inmediatamente, pero quería enviar un mensaje. Le dejé luchar contra mí, le dejé pensar que tenía una oportunidad. Luego, lenta y metódicamente, presioné su mano hacia la barra. Los tendones de su muñeca empezaron a estirarse, y pude ver el pánico apoderándose de sus ojos. Cuidado, Eric, le dije en voz baja para que solo él pudiera oír. Algunas cosas que agarras se rompen bajo presión. Golpeé su mano contra la barra con la fuerza suficiente para hacer sonar las botellas de cerveza. Eric retiró la mano, flexionando los dedos e intentando ocultar su mueca de dolor. Buen juego, murmuró, lanzando un billete de $20 sobre la barra y dirigiéndose a la puerta. Lo seguí hasta el estacionamiento donde su impecable BMW estaba aparcado bajo la farola como un monumento a todo lo que estaba mal en el mundo. Después de que se fue, saqué mi navaja y desinflé sus 4 neumáticos. La señora Bailey, de la casa de enfrente, estaba paseando a su perro y lo vio todo. Simplemente asintió con la cabeza y siguió caminando. En Cedar Grove, la lealtad todavía significaba algo. A la mañana siguiente, estaba en mi garaje cuando oí los tacones de Lisa resonar en el suelo de la cocina de arriba. Estaba haciendo las maletas. Oía cajones cerrarse de golpe y cremalleras cerrarse. Era la hora del espectáculo. Subí y la encontré en nuestro dormitorio metiendo ropa en su maleta de diseñador. Me miró con una sonrisa de suficiencia que podría haber cortado el cristal. Me voy, Mark, anunció como si estuviera leyendo el pronóstico del tiempo. Finalmente encontré a alguien mejor que tú. Me apoyé en el marco de la puerta, limpiándome las manos en un trapo de taller. Eric, ¿verdad? Me temo que tiene algo que decirte. Su sonrisa confiada vaciló ligeramente. ¿De qué estás hablando? En lugar de responder, saqué mi teléfono y envié un mensaje de texto rápido. Ven a la casa ahora mismo. El rostro de Lisa se puso blanco. Mark, ¿qué hiciste? Nada todavía, respondí con calma. Pero Eric y yo tuvimos una conversación interesante anoche después de que te fueras a la cama. Eso era mentira, por supuesto, pero Eric no lo sabía. Y cuando mi mensaje amenazó con exponer su implicación a su jefe, su esposa y a la mitad del pueblo, vino corriendo como un perro llamado a obedecer. 5 minutos después, Eric apareció en el umbral de nuestra cocina, con aspecto de preferir estar en cualquier otro lugar del planeta. La mandíbula de Lisa cayó tan rápido que pensé que se iba a desarticular por completo. Sorpresa, dije, incapaz de ocultar la satisfacción en mi voz. Eric se quedó en nuestra cocina como si hubiera visto un fantasma. Mientras el rostro de Lisa pasaba por unas 6 tonalidades diferentes de palidez, la mujer segura de sí misma que estaba haciendo las maletas 2 minutos antes había desaparecido, reemplazada por alguien que parecía a punto de vomitar en nuestro suelo de linóleo. ¿Qué está pasando?, preguntó Lisa, pero su voz se quebró como la de una adolescente. Me acerqué a la cafetera y me serví una taza, tomándome mi tiempo. Dejé que sudaran un poco. Eric aquí tiene algo que necesita sacar de su pecho. No es así, Eric. La boca de Eric se abría y cerraba como un pez fuera del agua. Su pelo perfectamente peinado estaba desordenado, y había manchas de sudor bajo las axilas de su cara camisa. Mark, ¿puedo explicarlo? Oh, estoy seguro de que puedes, le interrumpí. Pero aquí está la cosa, Eric. Ya lo sé todo. Las habitaciones de hotel, las reuniones por la tarde, las notitas que le enviaste a mi esposa. Lo que quiero saber es por qué pensaste que podías salirte con la tuya. La maleta de Lisa cayó al suelo con un ruido sordo. ¿Nos espiaste? Me reí, un sonido sin humor. ¿Espiar, cariño? Dejaste tu tableta abierta en la encimera de la cocina con todos tus mensajes a la vista.
Un ciego podría haberse dado cuenta. La verdad era que llevaba semanas reuniendo pruebas. Capturas de pantalla, recibos, incluso una grabación de voz que había hecho de Lisa hablando con Eric por teléfono mientras ella pensaba que yo estaba durmiendo. Había aprendido hace mucho tiempo que, en cualquier situación como esta, la información era el arma más poderosa. Escucha, Mark, empezó Eric, intentando encontrar su valor. Lisa y yo, no planeamos que esto sucediera. Simplemente sucedió. Dejé caer mi taza de café con la fuerza suficiente para hacerlos saltar a ambos. ¿Simplemente se encontraron accidentalmente varias veces en el lac Saline? La cara de Lisa se puso roja. ¿Cómo conseguiste el extracto de mi tarjeta de crédito? Genio. La misma tarjeta de crédito que ayudé a pagar cada mes. Saqué mi teléfono y empecé a desplazarme por las fotos que había tomado. Habitación 237 3 veces el mes pasado. Tienen cámaras de seguridad en el vestíbulo, por cierto. Grabaciones muy claras. Esa era otra mentira, pero él no lo sabía. Eric parecía que iba a desmayarse. ¿Qué quieres?, preguntó Lisa. Y por primera vez desde que todo este lío comenzó, parecía asustada. ¿Qué quiero?, repetí. Quiero que mi esposa y su compañero de trabajo entiendan que las acciones tienen consecuencias. Quiero que él se dé cuenta de que el marido aburrido del que se burlaba no es tan inconsciente como pensaba. Me acerqué a la mesa de la cocina y extendí las impresiones de sus mensajes de texto. Algunos eran tan personales que tuve que leerlos 2 veces para creer que mi propia esposa los había escrito. Mi favorito personal, dije, señalando un intercambio particularmente revelador, es aquel en el que le dijiste a Eric que yo era demasiado inconsciente para descubrirlo, incluso si dejabas un rastro de migas de pan. Ese realmente dolió, Lisa. Eric intentó dirigirse a la puerta, pero le bloqueé el paso. ¿A dónde vas? Acabamos de empezar. Mark, por favor, dijo Lisa, y en realidad había lágrimas en sus ojos. Podemos arreglar esto ahora. Podemos ir a terapia. Terapia. Me reí de nuevo. ¿Quieres ir a terapia después de esta relación inapropiada con tu compañero de trabajo durante meses? Después de usar mi dinero para pagar habitaciones de hotel después de decirle lo patético que es tu marido. Saqué otro papel, un extracto bancario que mostraba retiros de nuestra cuenta conjunta. ¿Sabías que Eric te estaba pidiendo dinero prestado, Lisa? $2.000 solo el mes pasado. Al parecer, su exitosa carrera inmobiliaria no va tan bien. Lisa se volvió hacia Eric. Me dijiste que te iba bien. Dijiste que ganabas 6 cifras. El rostro de Eric palideció. Me va bien. Fue solo temporal. Temporal, le corté. Según los registros públicos que revisé, no has cerrado una venta en 3 meses. Los pagos de tu coche están atrasados 2 meses y estás a punto de ser desalojado de tu apartamento. La expresión en el rostro de Lisa no tenía precio. Su caballero de brillante armadura resultaba ser más bien un bufón de la corte en papel de aluminio. Me mentiste, le dijo a Eric, con la voz apenas por encima de un susurro. Todo el mundo miente, Lisa, dije. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer al respecto? Justo en ese momento, mi hija Kathleen entró en la cocina. A sus 17 años, tenía mi pelo oscuro y el temperamento terco de su madre, junto con el momento perfecto de una adolescente para los momentos dramáticos. ¿Qué está pasando?, preguntó, mirando entre los tres. ¿Y por qué Eric parece que va a vomitar? Lisa corrió hacia ella. Kathleen, cariño, ve a tu habitación. Los adultos necesitan hablar. Pero Kathleen era inteligente. Miró los papeles esparcidos sobre la mesa, los ojos rojos de su madre, la expresión culpable de Eric. «Oh, Dios mío», dijo. «Mamá, estás engañando a papá». Y el silencio que siguió fue ensordecedor. Lisa abrió la boca, pero no salieron palabras. «Sí», dije con calma. «Lo está». La cara de Kathleen pasó por los mismos cambios de color que la de su madre, pero aterrizó en la ira en lugar del miedo. ¿Cómo pudiste hacerle esto a papá, a nuestra familia? Es complicado, empezó Lisa.
Estás teniendo una aventura, gritó Kathleen. ¿Y tú? Se volvió hacia Eric. Eres asqueroso. Salió furiosa de la cocina y unos segundos más tarde, oímos la puerta de su dormitorio cerrarse de un portazo lo suficientemente fuerte como para hacer temblar las ventanas. Mira lo que has hecho ahora, me dijo Lisa. Lo que yo he hecho. No podía creer lo que estaba oyendo. No soy yo quien destruyó a nuestra familia, Lisa. Esto es enteramente tu culpa. Eric finalmente encontró su voz. Quizás debería irme. No vas a ninguna parte, dije. No hasta que arreglemos esto. ¿Arreglar qué? Preguntó Lisa. Sonreí, pero no fue una sonrisa amable. Bueno, supongo que ustedes dos tienen algunas decisiones que tomar. Pueden confesarlo todo a todo el mundo. A su jefe, a sus amigos, a Kathleen, al consejero escolar, a quien le mintieron sobre nuestra familia perfecta, o puedo hacerlo yo por ustedes. No harías eso, susurró Lisa. Pruébame, dije. No tengo nada que perder gracias a ti. La cocina quedó en silencio, excepto por el zumbido del refrigerador y el sonido de la respiración de pánico de Eric. Afuera, podía oír al perro de la señora Bailey ladrar, probablemente a una ardilla. La vida normal continuaba mientras la mía se desmoronaba. Pero esto es lo que pasa cuando tocas fondo. Te da una cierta clase de libertad. Cuando no tienes nada que perder, puedes permitirte jugar duro. Esto es lo que va a pasar, dije, con mi voz tranquila y firme. Ustedes dos se van a sentar y escribir una confesión completa. Cada detalle, cada mentira, cada habitación de hotel. Luego decidirán cómo quieren que termine esta historia. ¿Y si no lo hacemos?, preguntó Eric, intentando sonar duro pero fallando miserablemente. Cogí mi taza de café y tomé un sorbo lento. Entonces supongo que descubriremos lo aburrido que es realmente este viejo mecánico. 2 días después, estaba montando mesas plegables en mi patio trasero para nuestra barbacoa anual del vecindario. Era una tradición que Lisa había empezado hacía 5 años, su manera de presumir de nuestro matrimonio perfecto ante toda la calle. La ironía era deliciosa. Lisa había estado deambulando por la casa como un fantasma desde nuestro enfrentamiento en la cocina. Había intentado hablar con Kathleen, pero nuestra hija no quería saber nada. Había intentado hablar conmigo, pero yo había dejado perfectamente claro que el tiempo de hablar había terminado. Eric seguía llamando sin parar, pero Lisa no respondía. No tienes que hacer esto, dijo Lisa, llevando un bol de ensalada de patatas al patio trasero. Le temblaban las manos. ¿Hacer qué?, pregunté, probando el proyector que le había pedido prestado a mi amigo Gary del gimnasio. Organizar una barbacoa. Es tradición, Lisa. No querrías decepcionar a los vecinos, ¿verdad? Dejó el bol y me agarró del brazo. Mark, por favor. Sé que metí la pata, pero esto es una locura. Piensa en Kathleen. Piensa en lo que esto le hará. Miré a mi esposa, la miré de verdad, a la mujer con la que me había casado hacía 20 años, que había prometido amarme y honrarme para bien o para mal. Seguía siendo hermosa, seguía siendo la chica que se reía de mis chistes terribles y me cogía la mano durante el funeral de mi madre. Pero esa mujer ya no estaba. En su lugar había una extraña que me había mentido a la cara durante meses, que había gastado nuestro dinero en habitaciones de hotel con otro hombre, que había planeado dejarme por alguien mejor. Si pensé en Kathleen, dije, liberando mi brazo. Pensé en cómo se merece saber la verdad sobre su madre. Pensé en cómo se merece ver que las acciones tienen consecuencias. Los vecinos llegarán en cualquier momento, suplicó Lisa. Sea lo que sea que estés planeando, no lo hagas delante de todo el mundo. Pero ya era demasiado tarde. La familia Bailey ya estaba cruzando la calle con una fuente cubierta. Detrás de ellos venían los Ellis de la casa de al lado y la familia Martínez de la misma calle. En 20 minutos, mi patio trasero estaba lleno de vecinos, amigos y sus hijos. Gary llegó con su esposa, Susan, dándome un sentimiento de complicidad. Le había puesto al corriente de la situación, y se había ofrecido a ayudar con lo que necesitara. Eso es lo que hacen los verdaderos amigos. Te cubren las espaldas cuando el mundo se pone patas arriba.
Gran participación este año, dijo Gary, cogiendo una cerveza de la nevera. ¿Estás listo para esto? Tan listo como nunca lo estaré, respondí. Lisa estaba trabajando a la multitud como un político, todo sonrisas falsas y risas nerviosas. No dejaba de lanzarme miradas, probablemente preguntándose cuándo iba a caer la otra zapatilla. Eric no había aparecido, lo cual fue inteligente por su parte. Después de que todos hubieron comido y los niños estuvieran jugando en el patio, me levanté y golpeé mi botella de cerveza con un tenedor. ¿Puedo tener la atención de todos? La multitud se calló, volviéndose hacia mí. La cara de Lisa se puso blanca. Solo quería agradecerles a todos por venir esta noche. Como saben, Lisa y yo hemos estado organizando esta barbacoa durante 5 años, y siempre se ha tratado de celebrar nuestra comunidad, nuestras amistades y nuestras familias. Murmullos de acuerdo se extendieron por la multitud. La señora Bailey gritó, bien dicho, bien dicho. Este año es un poco especial, continué, porque he preparado una breve presentación de diapositivas con recuerdos del año pasado. Lisa ha estado muy ocupada con el trabajo últimamente. Pensé que sería agradable mostrarles a todos en qué ha estado metida. Hice clic en el mando a distancia y la pantalla del proyector se iluminó con una foto de Lisa en su oficina inmobiliaria. Nada sospechoso allí. La multitud sonrió y asintió. La segunda diapositiva era Lisa en una conferencia de trabajo, todavía inocente. La tercera diapositiva era una captura de pantalla de un mensaje de texto de Lisa a Eric. No puedo esperar a estar contigo de nuevo. La multitud se quedó en silencio absoluto. Se podría haber oído caer un alfiler en la hierba. Uy, dije, pasando a la siguiente diapositiva. Carpeta equivocada. Pero no la cambié. La siguiente diapositiva era aún peor, una foto de Eric a Lisa que no dejaba lugar a dudas sobre la naturaleza inapropiada de su relación. Lisa se abalanzó sobre el proyector, pero Gary le bloqueó el paso. Creo que la gente quiere ver el resto del espectáculo, Lisa. La multitud empezó a murmurar. Algunas personas se levantaron para ver mejor. La señora Bailey tenía la mano sobre la boca. El señor Ellis negaba con la cabeza con disgusto. Mark, para esto, gritó Lisa, pero su voz se perdió en el creciente ruido de la multitud. Pasé por unas cuantas diapositivas más, recibos de hotel, más mensajes de texto, incluso una grabación de voz de Lisa diciéndole a Eric cuánto anhelaba una nueva vida con él. Al final, la mitad del vecindario miraba a Lisa como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Bueno, dije, apagando el proyector. Supongo que en eso ha estado mi esposa este año. ¿Alguien quiere postre? Lisa lloraba a mares, lágrimas feas que le corrían el maquillaje. Intentó correr hacia la casa, pero Kathleen estaba en la puerta trasera, con los brazos cruzados, bloqueándole el paso. ¿Cómo pudiste hacerle esto a papá? Dijo Kathleen lo suficientemente alto para que todos la oyeran. ¿Cómo pudiste hacernos esto a nosotros? Kathleen, por favor, empezó Lisa. No, gritó Kathleen. Eres asquerosa, los dos. Fue entonces cuando Eric eligió hacer su gran entrada. Llegó tropezando por un lado de la casa, claramente sin pensar con claridad. Cuando vio a la multitud mirándolo fijamente, intentó retroceder, pero ya era demasiado tarde. Gary lo agarró por la camisa y lo arrastró al centro del patio. Miren lo que tenemos aquí, amigos. La otra mitad de la situación. Se desató una confrontación y Eric acabó en el suelo. La multitud se estaba volviendo hostil. Eran gente de clase trabajadora que creía en el matrimonio, la familia y en hacer lo correcto por sus vecinos. Lo que Lisa y Eric habían hecho era imperdonable a sus ojos. Lárgate de aquí, le gritó la señora Bailey a Eric. Rompehogares, añadió la señora Ellis. Eric se levantó como pudo y corrió hacia su coche, dejando a Lisa sola en medio de la multitud hostil. Miró a su alrededor desesperadamente, pero no encontró ninguna simpatía. Creo que la fiesta se ha acabado, anuncié. Gracias por venir a todos. Mientras los vecinos se marchaban, se aseguraron de hacerle saber a Lisa exactamente lo que pensaban de ella. Cuando el patio quedó vacío, estaba sentada en el suelo, sollozando entre sus manos. ¿Te sientes mejor ahora?
Me preguntó entre lágrimas. En realidad, dije, sí. Pero aún no había terminado. Ni de lejos. A la mañana siguiente, me desperté y encontré el lado de la cama de Lisa vacío. Por un momento, pensé que finalmente se había ido, pero luego la oí en la cocina hablando por teléfono en tonos bajos y desesperados. Vanessa, tienes que ayudarme, decía. Mark ha perdido la cabeza. Me humilló delante de todo el vecindario. Vanessa era la socia y mejor amiga de Lisa, una mujer elegantemente vestida con un pelo oscuro perfectamente peinado y el tipo de sonrisa que nunca llegaba a los ojos. Nunca le había caído bien, y el sentimiento era mutuo. Me deslicé escaleras abajo y escuché desde el pasillo. Necesitamos darle la vuelta a la tortilla, continuó Lisa. Hacer que él parezca el malo. Dijiste que tenías un plan. He estado esperando esta oportunidad durante años, respondió la voz de Vanessa a través del altavoz. Ese tipo me costó todo cuando hizo que despidieran a mi hermano. Ahora es el momento de la venganza. Se me heló la sangre. El hermano de Vanessa, Cory, había trabajado en el taller donde yo trabajaba antes de abrir mi propio negocio. Estaba robando piezas y vendiéndolas por su cuenta. Cuando lo pillé y lo denuncié al jefe, fue despedido y finalmente arrestado. Pero nunca lo había relacionado con Vanessa. ¿Así que planeaste esto?, preguntó Lisa. Durante 5 años, respondió Vanessa. Te empujé hacia Eric, asegurándome de que finalmente te pillaran. Sabía que Mark reaccionaría de forma exagerada, y ahora podemos usar eso en su contra. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Toda esta situación, la traición, la humillación, la destrucción de mi matrimonio, todo había sido orquestado por una mujer que buscaba venganza por algo que su hermano se había buscado él mismo. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Lisa. Vamos a solicitar una orden de alejamiento, dijo Vanessa. Alegar que te amenazó, que temes por tu seguridad. Luego le quitaremos todo lo que tiene en el divorcio. Había oído suficiente. Saqué mi teléfono y empecé a grabar, luego entré en la cocina. Buenos días, señoras, dije amablemente. No se preocupen por mí. Solo vengo a por un café. Lisa casi deja caer el teléfono. Mark, no sabía que estabas despierto. Oh, llevo un rato despierto, dije, sirviéndome una taza. He oído una conversación muy interesante. Hola, Vanessa. Vete al infierno, Mark, crepitó la voz de Vanessa a través del altavoz. Ya estoy allí, gracias a ti, respondí. Pero esto es lo que pasa con el infierno. Me enseñó algunos trucos nuevos. Levanté mi teléfono, mostrando la aplicación de grabación. Conspiración, fraude, acusaciones falsas. Estoy seguro de que el Colegio de Abogados del Estado estaría muy interesado en oír a una abogada instruyendo a sus clientes para que presenten órdenes de alejamiento falsas. La línea se cortó. Vanessa había colgado. Lisa me miró con una mezcla de miedo y odio. Nos grabaste. Igual que tú orquestaste el fin de nuestro matrimonio, dije. ¿Es justo? Esa tarde, hice una visita al bufete de abogados de Vanessa. Era uno de esos lugares elegantes y modernos con paredes de cristal y muebles caros diseñados para intimidar a gente como yo. Pero ya no estaba intimidado. La recepcionista intentó decirme que Vanessa estaba ocupada, pero pasé de largo por su escritorio y entré directamente en la oficina de la esquina donde Vanessa estaba sentada detrás de un escritorio del tamaño de un coche pequeño. No puedes estar aquí, dijo, cogiendo su teléfono. Voy a llamar a seguridad. Adelante, dije, acomodándome en el sillón frente a su escritorio. Estoy seguro de que les encantaría oír la grabación que hice esta mañana. Su mano se congeló sobre el teléfono. ¿Qué quieres? Quiero que entiendas algo, dije, inclinándome hacia adelante. Destruiste mi matrimonio para vengarte de mí por las acciones de tu hermano. Manipulaste a mi esposa, rompiste mi familia y traumatizaste a mi hija. Todo por venganza. Tu familia ya estaba rota, se burló. Yo solo ayudé un poco. Quizás, admití, pero lo hiciste personal. Y ahora te voy a devolver el favor.
Saqué una carpeta y esparcí su contenido sobre su caro escritorio. Extractos bancarios, declaraciones de impuestos, expedientes de clientes, información que me había costado 3 días y varios favores reunir. Has estado sacando dinero de las cuentas de depósito en garantía de tus clientes, dije. Pequeñas cantidades, nada que se notara individualmente, pero suma unos $50.000 en los últimos 2 años. Su rostro palideció. Eso es imposible. Estás mintiendo. Lo estoy. Señalé una entrada resaltada en uno de los extractos. La cuenta de los Bailey. Se suponía que debías mantener el depósito de su casa en garantía durante 30 días. En cambio, lo invertiste en tu cartera de acciones personal y lo reemplazaste cuando se cerró el trato. Eso es un delito, Vanessa. Intentó mantener la compostura, pero pude ver cómo se formaban las grietas. No puedes probar nada. En realidad, ¿sí puedo? Saqué otro documento. Tu hermano Cory guardaba registros de todo. Resulta que la cárcel te da mucho tiempo para pensar en quién causó realmente el problema. Siguió tu pequeño plan, esperando el momento adecuado para usarlo. Eso era mentira. Cory seguía en la cárcel y no tenía ni idea de lo que hacía su hermana. Pero Vanessa no lo sabía. Se puso en contacto conmigo la semana pasada, continué. Parece que te culpa por no haberlo sacado de la cárcel cuando fue arrestado. La lealtad familiar solo llega hasta cierto punto, supongo. Las manos de Vanessa temblaban ahora. ¿Qué quieres? Quiero que desaparezcas, dije simplemente. Cierra tu bufete, vete de la ciudad y no vuelvas a contactar con mi familia nunca más. Haz eso y quizás estos documentos nunca lleguen a la oficina del fiscal del distrito. ¿Y si no lo hago? Sonreí, pero no había calidez en ello. Entonces descubrirás lo que es compartir una celda con alguien a quien no le gustan los abogados. Me levanté y me dirigí a la puerta, luego me volví. Ah, y Vanessa, si alguna vez intentas hacerle daño a mi familia de nuevo, no seré tan amable. 2 días después, el bufete de Vanessa estaba cerrado. Según el gerente del edificio, había roto su contrato de arrendamiento y desaparecido de la noche a la mañana. Lisa intentó llamarla durante días, pero el número estaba desconectado. Sin su titiritera, Lisa pareció desinflarse como un globo pinchado. Se mudó a la habitación de invitados y empezó a hablar de terapia de nuevo, pero ambos sabíamos que era demasiado tarde para eso. Los papeles del divorcio llegaron un martes por la mañana. Lisa había encontrado un nuevo abogado, alguien especializado en casos de alto conflicto. Pedía la mitad de todo, más pensión alimenticia y manutención de los hijos. Pero yo tenía una carta más que jugar. Esa noche, llamé a Kathleen a mi despacho. A los 17 años, era lo suficientemente mayor para entender lo que le estaba pasando a nuestra familia y lo suficientemente mayor para tomar sus propias decisiones. Tu madre va a solicitar el divorcio, le dije. Está pidiendo la custodia. El rostro de Kathleen se endureció. No me voy a ir con ella. Puede que no tengas elección, dije. A menos que... ¿A menos que qué? Saqué un documento que había preparado. A menos que estés dispuesta a decirle a un juez exactamente lo que piensas de las decisiones de tu madre. Kathleen leyó la declaración jurada rápidamente, su expresión cada vez más decidida con cada página. Cuando terminó, me miró con unos ojos que me recordaban a los míos. ¿Dónde firmo? Preguntó. La audiencia de custodia estaba programada para el mes siguiente, pero nunca se celebró. Cuando el abogado de Lisa vio la declaración de Kathleen, 17 páginas que detallaban cada mentira, cada traición, cada momento de dolor causado por su madre, le aconsejó a Lisa que llegara a un acuerdo extrajudicial. Al final, Lisa consiguió su libertad y nada más. Ni pensión alimenticia, ni casa, ni custodia. Se mudó a otro estado con lo que le quedaba de sus ahorros y una reputación que la seguía a donde quiera que iba. Eric ya había desaparecido, probablemente para encontrar a otra mujer casada en otro pueblo. En cuanto a mí, me quedé con la casa, el negocio y mi hija. Y lo más importante, conservé mi respeto por mí mismo. A veces, por la noche, todavía pienso en la mujer con la que me casé hace 20 años antes de que se convirtiera en alguien que no reconocía.
Me pregunto si alguna vez piensa en lo que tiró por la borda, si alguna vez se arrepiente de las decisiones que destruyeron a nuestra familia. Pero la mayor parte del tiempo, no pienso en ella en absoluto porque algunas cosas, una vez rotas, no vale la pena arreglarlas. Comentario: hola amigos, muchas gracias por quedarse hasta el final. He estado pensando mucho en lo que esta historia nos muestra sobre el respeto propio. Mereces proteger tu paz estableciendo límites claros en cualquier relación. Ser amable contigo mismo después de una situación difícil es el primer paso hacia la verdadera sanación. Asumir la plena responsabilidad de tu propia felicidad cambia la forma en que te presentas en la vida. Te animo a que hagas una pausa y reflexiones sobre dónde podrías necesitar elegirte más a ti mismo. Elegir la calma sobre el caos me ha ayudado en mis propios momentos difíciles. Todos tenemos la fuerza interior para reconstruir y crear días mejores en el futuro. La verdadera lealtad comienza cuando te mantienes fiel a tus propios valores y a tu corazón.